Un saludo a todos y bienvenido a este espacio de aprendizaje. Quien te habla te saluda Luis Marroquín y para mí un placer estar con ustedes compartiendo uno de los puntos interesantes en el mundo de la instrumentación y en este caso particular sobre variables de proceso. Si de pronto es tu caso, de pronto toca refrescar algo sobre el tema, quiero recordarte que las variables de proceso son aquellas que se manifiestan de manera tangible, de manera física, a través de fenómenos y las cuales se pueden medir mediante ciertos elementos. Es aquí cuando empiezan a salir conceptos como los sensores, transductores y demás. Y dentro de esas variables, una de las que vamos a encontrar muchas veces en el entorno industrial, sea industria petroquímica, industria de petróleo como tal, de alimentos, del cemento, del papel, de tratamiento de agua u otra que se me esté escapando, nos vamos a dar cuenta que se necesitan las variables de proceso y en particular una de la cual vamos a hablar hoy que es la variable nivel, la variable nivel. Pero dentro de la variable nivel hay diferentes maneras de medirla. Recordate que el nivel lo que busca es saber cuál es la profundidad o la altura a la cual se está midiendo cierta variable y con base a esa información yo puedo tomar estrategias de control basado en los fluidos que están allí contenidos o las sustancias que están allí contenidas. En muchos casos puede ser solamente agua para áreas de servicio, tratamientos y demás, pero en otros casos pueden ser diferentes tipos de fluidos con diferentes densidades, viscosidades e inclusive pueden ser sustancias corrosivas, abrasivas, que es también delicado su tratamiento y es por ello que la variable nivel juega un papel importante. Entonces, hoy te voy a hablar de una de esas tecnologías que nos va a servir. Pero para yo poder hablarte de la variable nivel o presión diferencial, yo tengo que saber qué es presión. Y de allí parte todo. Si yo no sé qué es presión, no te puedo ayudar en este concepto. Y aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Presión. ¿Qué será eso de presión? Pues bien, como tú puedes observar aquí en la imagen, tengo un emoji, un pequeño garabato, lo podemos llamar de alguna manera. Y este amigo como tal lo que está haciendo es que me está dando dos ejemplos. En el primer ejemplo estamos observando que está intentando martillar un bolo de esos con los que se juega. No la pelota, sino como tal el elemento. Está tratando de martillarlo. ¿Tú consideras que va a ser fácil o difícil hacerlo en comparación con la otra imagen que tenemos al lado derecho, en la cual está utilizando un clavo y que ese clavo, pues obviamente tiene unas dimensiones diferentes, tiene un espesor diferente, tiene un volumen diferente en comparación con ese bolo? ¿Tú qué piensas que cuál sería más fácil? ¿Martillar el bolo o martillar el clavo? Hago la pregunta. No todos al tiempo. Me puede escribir por el chat o puede escribir o puede activar el audio. ¿Cuál será más fácil? ¿Cuál será más fácil para la persona? ¿Martillar el clavo con el clavo o martillar con el bolo? Martillar con el clavo. Por ahí escuché que martillar el bolo. ¿Cómo así, man? Explíqueme eso. Martillar con el clavo. ¿Y por qué martillar con el clavo piensas que puede ser la opción? Porque se puede tener más protección. ¿Alguien más? ¿Está buena esa? ¿Alguien más? ¡Ánimo! Bueno, entonces te la dejo ahí. ¿A qué se debe esto? Se debe a que lo que se conoce como presión realmente es la aplicación de una fuerza.
pero esa fuerza se aplica de manera perpendicular a un área. Dígamelo, Gabriel. Gabriel levantó la mano. A ver, a ver. Profesor, buenas tardes, Dios bendiga. Buenas tardes, bendiciones. Cuéntame. A ver, bien, gracias al Señor. Eso. Aquí yo veo en el ejemplo que usted pone que tiene un bolo, un pequeño muñeco con un bolo y un martillo, y Ajá. otro tiene un martillo con un clavo. Ok. Entonces, aquí usted tiene la pregunta, ¿qué es presión? Entonces, por lo que yo puedo ver aquí en la pantalla, que sería mejor, el que recibe mejor la presión aquí es el clavo. La pregunta es, ¿por qué piensas tú eso? Porque si yo martillara el bolo me saliera disparado hacia un lugar. Ok. Pues no tiene rumbo fijo, pero si yo martillo el clavo va hacia una dirección, va hacia abajo. Ok. Y eso se debe, y gracias por ese aporte, y eso se debe a que la cantidad de área que tiene el clavo en comparación con el bolo es totalmente diferente, ya que la presión es esa relación entre la fuerza y el área aplicada. ¿De qué área estamos hablando? No estamos hablando de la madera, no. Estamos hablando de el área que tiene el bolo. Yo lo voy a anotar aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer. Me parece que sí. El área que tiene el bolo en la pared, que es esta, versus el área del clavo. ¿Sí notamos la diferencia? Entre menor es el área, matemáticamente hablando, según la expresión que tenemos allí, entre menor es el área, mayor es ¿la qué? Entre menor es el La área, presión. mayor es la presión, exactamente. Son inversamente proporcionales. Entonces, el área del bolo, la que está en la parte de abajo, voy a utilizar la botella de ejemplo, si fuera la botella que yo fuera como a martillar así. Este área, esta sección transversal es mayor que si yo tuviera ahora aquí un clavo. Entonces, por ende, yo necesitaría mucha más fuerza para aplicar la misma presión que el clavo está recibiendo. Es por eso que los clavos se hacen de esa manera. Es por eso también que los tacones de las mujeres, ustedes de pronto han escuchado cuando han salido con una chica o su pareja y demás, uy, que duré bailando tanto en la noche o en la fiesta o estuve en el evento, estoy cansada, me duelen los pies. Y eso se debe a que esa punta del tacón, que también parece como si fuera un alfiler en algunos casos, al ser tan pequeño, al ser tan pequeño en área y ser tan delgado, hace que el peso de esa persona, que es la fuerza aplicada, se coloque en esa pequeña área del talón y va a estarle presionando, presionando y las va a cansar mucho más. A diferencia de cuando utilizan plataforma o un tenis, que la presión, en este caso la fuerza de la gravedad y su masa que tiene la persona se distribuye por toda la estructura y por eso recomiendan siempre a las personas que tienen problemas y demás de circulación y demás o a los adultos mayores utilizar calzado completamente plano para que se distribuya mejor esa fuerza y por ende la presión que sienten va a ser menor. Viene de este concepto. Entonces nosotros vamos a utilizar ese mismo concepto. ¿Para qué? Para calcular el nivel. Pero tenemos que partir de la presión. Si hasta aquí vamos bien, me lo dejas saber con un comentario, un dedo arriba, no hay lío. Si no, estoy abierto a preguntas. El tema es sencillo, pero al mismo tiempo se puede hacer complejo. Todo depende de cómo vayamos avanzando. Así que continuamos entonces. Ah, aquí hay una pregunta. Vamos a ver un comentario. Aquí dice Gabriel, excelente. Bueno, very good. Trataré de hacerlo lo más pausado posible. Vamos bien. Ya sabes, puedes colocar también dedo arriba. Como dicen en mi tierra, estamos melo. Sisa, sisa. Listo. Lo puedes colocar así. Bueno, pues. Seguimos entonces. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Cuando estamos trabajando con nivel y estamos partiendo de la presión diferencial, debemos entender las equivalencias en presión. ¿Ok?
se piensa que, ah, ok, yo voy a trabajar con la variable presión o con la variable nivel en este caso, y entonces pensamos que solamente vamos a tener en el instrumento, vamos a tener es metros, centímetros o pulgadas. Están allí. Tú puedes verte en la tabla de equivalencia, aparece pulgadas de agua, pulgadas de mercurio, que sería IN H2O, IN HG, milímetros de mercurio, pero también las unidades de presión aparecen. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que en el instrumento, como tal, el instrumento que va a estar instalado en campo, no necesariamente hay que cambiarle la unidad a metros o a centímetros o a pulgadas. No necesariamente. Lo que se hace es que esa presión que él está midiendo en atmósfera, en PSI, en kilopascal, en bar o en milibar, en pascal, que es una unidad más pequeña y es la fundamental, en pulgadas de agua, de mercurio, etcétera, eso que él está midiendo, con esa información y teniendo en cuenta las equivalencias entre la presión y el nivel, a través de unas expresiones matemáticas que te voy a mostrar ahora a continuación, la persona que está en el sistema de control hace el cálculo matemático y lo pasa a porcentaje, lo pasa a pulgadas de tal cosa, lo pasa a centímetros o a metros o a lo que requiera. Entonces, cuando yo me encuentre ese instrumento y esté viendo que es la variable presión, no todas las veces va a estar realmente midiendo la variable. Una cosa es, y es bueno aquí que lo estén anotando, y si tú estás viendo este video en diferido también, una cosa es el fenómeno físico que estoy midiendo. ¿Qué estoy midiendo? La presión. Pero ¿para qué mido la presión? Para calcular el nivel. Eso es totalmente diferente. Entonces aquí estamos haciendo medición indirecta del nivel. Medición indirecta del nivel. Es lo que estamos haciendo aquí nosotros en este caso. Hay otro tipo de tecnologías en las cuales se puede medir el nivel también por admitancia, tipo radar, por onda guiada, por onda no guiada. Hay otro tipo de tecnologías que también miden nivel. Pero para el caso de nosotros estamos midiendo nivel por el fenómeno de la presión y más exactamente la presión diferencial. Que ahorita vamos a darnos cuenta por qué se habla de presión diferencial. Entonces, ojo a esta tabla, porque esta equivalencia de la presión nos va a permitir saber cuánto es el nivel. Entonces, dicen una regla por ahí general que aproximadamente una atmósfera es igual a 10,3 metros de columna de líquido. O a las que están allí, 14,7 PSI, que espero que la note, 101,3 kilopascal, un bar aproximadamente, 407,5 pulgadas de agua, 760 torricelli o milímetros de mercurio, eso lo vimos en la secundaria, y 29,9 que podemos redondear a 30 pulgadas de mercurio. Entonces yo puedo, con esas equivalencias de presión, conseguir el nivel. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces viene una pregunta para todos ustedes. Y si tú estás viendo este video, esta transmisión en diferido a través de YouTube, también haz la pausa. Y la pregunta es, en donde aparecen los puntos rojos de la imagen, como tú puedes apreciar que hay una cantidad de puntos rojos, están allí ubicados. Donde están esos puntos rojos, me gustaría saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Aquí, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No te dejes engañar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando por acá? En todos los casos, en todos los casos, hay formas diferentes. En el primero es un tanque raro con una estructura muy estrecha. En el segundo es un tanque típico industrial. En el tercero hay unas restricciones al interior. El número 4 parece como una copa. Y el último es una figura bastante irregular. Pero todos los puntos en los diferentes recipientes se encuentran a 20 metros de columna de agua. Por eso aparece del lado izquierdo 20 mH2O a 20 metros de columna de agua. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede con la presión en los puntos rojos?
Lo puedes colocar en el chat o activar el micrófono levantando la mano. ¿Será que son diferentes? ¿Será que la presión es igual? ¿Será que cambia por la forma del elemento? No se puede medir. Lo que se te ocurra es válido. Si tú estás viendo esto en la transmisión por YouTube, déjame en los comentarios qué piensas sobre la imagen. ¿Será que es diferente? ¿Que son iguales? ¿No se puede medir? ¿Se necesita más información? Por el color de la sustancia parece que es la misma. Entonces, para tenerlo en cuenta. Por ahí levantaron la mano, adelante. eh, ingeniero marroquí. Voy a pasarle a los muchachos. Ellos se van a presentar y van a decir su respuesta. Claro que sí, con todo gusto. Vale. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, saludos. En el punto rojo, la presión es diferente en cada figura, Ok. porque la presión es la fuerza por unidad de área aplicada. Ujú. Ok, buen punto. Sí. ¿Quién más por allí? Saludos, profesor. Saludos. Eh, yo creo que la figura que tiene la forma de copa se diferencia de las otras, ya que ahorita, cuando usted explicó la imagen del clavo y el bolo, usted dijo que mientras menor sea el área, la presión iba a ser mayor. Ajá, eso es cierto. Entonces, yo diría que ese es el que mayor presión tiene con respecto a las otras imágenes. Le voy a poner unas letras a esto y tú me vas a decir cuál es. A este le voy a llamar A. No se ve, espérate ahí. Sí, se ve. Ok, perfecto. A este le voy a llamar B. A este le voy a llamar C. A este delgadito acá le voy a llamar D. A, B, C, D. Y este le voy a llamar E. Entonces, basado en lo que me mencionas, para ti, ¿cuál tiene mayor presión o menor presión y por qué? El que tiene mayor presión es el D, Ah, porque el área es más pequeña, y el que tiene menor presión es el de la imagen número, la A. ok. Entonces, el compañero dice que el que tiene mayor presión es la D, pero el que tiene menor presión es la A. Bien. ¿Alguien más? Merci por el apoyo allí. Profesor, Adelante. mi nombre es Gerald Cordero. Saludos. Saludos, hermano. Yo al principio de que vi la figura, las cuatro figuras, yo opté fue por la Ajá. D, porque la D en menor espacio habrá siempre mayor presión. Ajá. Entonces, usted dice que la D. Exacto. Ok. ¿Y la que tiene menos presión? Perdón, perdón. Si dijo que hay una que tiene mayor presión, significa que también tiene una que tiene menor Sí, presión. exacto, exacto, la B, La B. Ok. exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Sin pena. No se preocupen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, saludos. Verne Guzmán. Eh, para mí, el que mayor presión tiene es la C, debido a todas las desviaciones que tiene, ya que a medida que va transcurriendo, va perdiendo presión. Entonces, para que en ese punto haya 20 metros de agua, Ujú. entiendo que la presión debe de ser mayor. Ok. Y donde menos presión hay, entiendo que debe estar entre la A y la D. Decíase entre la A y la D, decíase por uno entonces, pues. Me voy con los muchachos con la D. Se va con la D. Pero, pero en el caso contrario. Ok, perfecto.
Bien. ¿Alguien más por allí en sala que quiera dar su aporte? Esta vaina se pone picante, picante. A mí me encanta esto. No se deje engañar, mano, no se deje engañar. No me haga caso a mí. A mí no me haga caso. Porque por ahí estarán diciendo, este man sí es mala, mala gente. ¿Ah? Pero no, no, de eso se trata, que vamos a aprender. Vamos a aprender. ¿Alguien más por allí? ¿Quién dijo miedo? Anímense, Eso, los ¿quién dijo compañeros de yo? la sesión de la mañana. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, me imagino que se está escuchando bien porque no me han dicho nada por el audio, así que perfecto. Buenas tardes, Buenas tardes, saludos. Adelante, colega. hombre de mi familia. Yo soy de la sesión de la mañana. Ok, Don Shonten, un placer, En, cuéntenos. en este caso, para mí, el que tiene más presión es la B. Más presión la B. Ok, vamos a marcarlo aquí. ¿Y el que tiene menos? Yo diría que el que tiene menos presión sería la D. La D. Y ahora me sale una pregunta. ¿Por qué seleccionó la B como mayor presión y por qué la D como menor presión? Bueno, que ahí usted indica que tiene 20 metros de O- agua Ok. y por lo menos la B que tiene es más grande, que tiene más espacio. Ah, por el espacio. ¿Y eso en qué afecta a la medición desde su punto de vista? No, porque en el espacio físico ahí hay más volumen, Hay más porque el volumen. espacio es más grande. Hay más volumen. Muy bien. Oye, te dijo algo interesante que vamos a utilizar ahorita. Hay más volumen. Nótelo allí. Hay más volumen. Yo lo voy a escribir en los comentarios. El colega dijo, hay más volumen. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Cómo está? Discúlpeme que no levanté la mano. Para Tranquilo. mí, el tanque que más presión tiene es el B, El B. porque sí, aunque es más grande que todos los otros, pero tiene una mayor cantidad de líquido. Ujú. Y Ok. el que menos presión tiene para mí Ok. es el E. Ok. ¿Por qué? Porque es una figura rara Ok. y para mí tiene menos presión. Tiene menos presión. Ok. Sí, porque el, la forma de la copa de arriba le hace mucha presión a la parte de abajo del tubo. Ok. Interesante, interesante aporte, colega. Muchas gracias ahí por el feedback. Si queda alguien pendiente por dar su comentario, bienvenido sea. Recuerden que la idea es participar. Si tú estás viendo esto en la transmisión de YouTube en diferido, déjame qué piensas sobre los aportes de los colegas y cuál es tu apreciación al respecto y ponle pausa al video. ¿Queda alguien más por allí? Hago la pregunta, si no, vamos a pasar a la explicación. Si le puedes tomar un pantallazo o algo, tómalo allí porque ahorita voy a borrar todo esto. Y miren los aportes que ustedes acabaron de hacer, donde hay más presión, menos presión, y miren que hay conceptos variados, pero hay conceptos variados. Pero ya unos señores años atrás, nos ganaron en este tema y se hicieron esta pregunta también. Se hicieron esta pregunta también. Seguramente en la época por allá de nuestro amigo Arquímedes y otros locos más estudiaron estos temas de la presión, porque ellos también estudiaban lo que eran la flotación y demás, el volumen, el área, en fin. Oye, y salieron unas cosas interesantes, y voy aquí ahora sí a borrar todo. Salieron unas cosas interesantes y pasa lo siguiente con la presión, que es lo que vamos a mirar. Si bien el concepto de presión me dice que es la fuerza aplicada de manera perpendicular. Y si no te acuerdas, yo me voy a devolver la diapositiva. Ahí dice
que es la fuerza aplicada en dirección perpendicular, perpendicular, por ahí está, te lo voy a marcar. Aquí dice perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Es decir, que si yo estoy en una estructura, se tiene que aplicar en ángulo de 90, en ángulo de 90 grados en relación a la superficie. Ah, interesante saberlo. Entonces, si ese es el caso, vamos a ir ahora a la imagen donde están los puntos. Y la única manera de yo mirar esto de forma perpendicular, yo me puedo dar cuenta y lo voy a hacer aquí. Espérenme a ver si lo puedo dibujar. Voy a intentar trazar líneas perpendiculares a ver si realmente son diferentes o no. Vamos a trazar líneas a ver qué pasa. No me juzguen por el pulso, vamos a hacerlo aquí. Aquí hay una y llegaría también al punto máximo. Estoy tratando de trazar desde donde están las esferas o los círculos. Aquí hay otra también. Aquí hay otra también. Aquí hay otra. Y esta que está aquí al final. Aproximadamente allí. No me juzguen por el pulso. Aproximadamente allí. Entonces, ¿qué sucede? Que si la presión se está generando y esa medida se está haciendo de manera perpendicular, aunque cambie el volumen, aunque cambie la forma, realmente el fenómeno se da es con esa distancia en vertical. Y todos los recipientes al tener la misma cantidad de líquido, miren que en la parte de arriba ellos se equilibran y voy a intentar trazar esa línea. Esperemos que me salga lo mejor posible. Y si no, bueno, me disculpan ahí por el error, pero todas tocan. Ahí está. Esa línea imaginaria que estoy colocando ahí en horizontal significa que todos, absolutamente todos los recipientes están igualados a la misma altura. Es por ello que si tú estás en un entorno industrial y estás midiendo en un tanque, un recipiente, una caldera, tú te das cuenta que a un lado del tanque, de la estructura y demás, es que colocan los medidores. Lo colocan a un lado y siempre va a haber un vertical, una línea vertical. Y eso se debe a que realmente esa presión, cuando está en fluidos, se conoce con el nombre de presión hidrostática. Y partiendo del mismo principio de que se aplica la fuerza por unidad de área, la fuerza que está aplicándose aquí, ¿cierto? Es la de la sustancia como tal, y esa masa se transforma en densidad sobre volumen, y de ahí sale toda esa conversión que ahorita vamos a ver de fórmulas matemáticas. Entonces, para que no nos vuelva a pasar, y a mí me pasó también la primera vez, y seguramente si tú estás viendo este video nuevo aquí, la presión cuando se mide en fluidos, hablando en elementos que están en reposo, llamado presión hidrostática, va basada en ese principio que hemos mencionado anteriormente, que tiene que aplicarse de manera perpendicular. Entonces, si todos los elementos y todos los puntos de color rojo están al mismo nivel en el fondo y la cantidad de líquido, la cantidad de columna también es similar, como he pasado la línea horizontal de color morado, si la cantidad de líquido es similar en todos los puntos que están en el fondo a la misma distancia tienen la misma presión, aunque el recipiente cambie. Sí, parece una locura. A mí me pareció una locura al principio también. Por ahí estarán colocando mensajes o lo que sea, o emoticones como que, ay, mi madre. Pero a mí también me pasó. Yo pensaba que por la forma irregular y demás, la presión cambiaba. Pero miren que todos están al mismo punto. Si un punto estuviera un poquito más arriba y otro abajo y demás, ahí ¿quién ganaría? ¿Quién tendría la mayor presión? El elemento que está más al fondo, porque todos tienen la misma altura, no el mismo volumen,
La fórmula no me está hablando de que depende del volumen. Si la fórmula de presión dependiera del volumen, ahí sí va ganando el tanque número 2 y el B y luego el C, porque son los que tienen más volumen, pero no me están hablando de volumen. Me están hablando de la aplicación de esa fuerza de manera perpendicular en ángulo de 90. En ángulo de 90. Entonces, cuando vayamos a la industria y tengamos diferentes tanques, recipientes y demás, nos vamos a dar cuenta de que no se necesita la forma para saber la presión y por ende el nivel. Necesitamos esa distancia en perpendicular, que conocemos como altura, o en algunos libros o literatura le llaman profundidad, el mismo concepto, con la letra H. Si hasta aquí vamos bien, déjamelo saber. Ya sabes que para los fluidos la presión depende de la altura en perpendicular. En perpendicular. Seguimos entonces. Ve tomando nota, ya saben. La presión. Estamos, Dígame. ingeniero, por acá debatiendo y Ajá. los chicos comprendieron bien el concepto de que tienen la misma presión, pero son diferentes volúmenes. Ok. Muy bien. Merci beaucoup por el feedback. Ya saben, no depende del volumen como tal, sino de la altura en vertical o profundidad que le llaman. ¿Listo? Imagínate tú un escenario que tú estuvieras introducido en una piscina olímpica. Vamos a ponerle 4 o 5 metros. Y tú disminuyes 5 metros, estás en el fondo. Voy a asumir que ahora me voy a un río, porque si digo el mar es diferente, porque el agua es salada y ahí cambian las condiciones. Voy a asumir que estamos en un río con un agua típica, agua potable, estamos en un río, obviamente no tan consumible, pero vamos a decir que son las mismas condiciones el agua de la piscina, por lo menos en el ejemplo. Y tú te introduces en un sitio, ya sea un lago o el río como tal, que esté corriendo, y te introduces aproximadamente a esa misma profundidad, 4 metros. La presión que vas a estar recibiendo en el río aproximadamente a los 4 metros cuando estés a ese nivel y cuando estés en la piscina olímpica alrededor de los 4 metros van a ser similares porque no estamos midiendo el volumen de agua que hay, sino la vertical, la presión en vertical, en ángulo de 90, esa perpendicular que te está aplicando, que obviamente tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la masa, tiene que ver con la sustancia y demás, pero es muy importante eso, la perpendicularidad. Entonces, ahí te dejo ese datico, no se te vaya a olvidar. Seguimos pues. Mira, aquí estamos al ejemplo. Y te acuerdas que te había dicho que había una tabla. Al inicio había una tabla en donde me decían de que esa presión era igual a ¿qué? En una atmósfera igual a 14,7 psi. Y también te mencioné que esa atmósfera era igual a 10,3 metros de agua. Esto que está aquí del lado derecho se conoce como factor de conversión. Esto de aquí se conoce como factor de conversión. ¿Qué estoy diciendo allí? Estoy tomando como referencia una atmósfera o los datos de la tabla para obtener equivalencias entre una unidad y otra. ¿Cómo hace eso, ingeniero? Bueno, te explico. Del lado izquierdo me están diciendo, oye, necesitamos saber cuál es la presión de la sustancia. Y en el ejercicio me dieron que tenía 20 metros de columna de agua. Fue lo único que me dieron. Fue lo único que me dieron en la imagen. Y por acá lo dice del lado derecho, dice 20 metros. Todos están a 20 metros. Pero entonces yo tengo que buscar la manera de pasar esa presión a otra unidad. Es lo que estoy haciendo aquí. Si me lo estuvieran pidiendo. Si solo me pidieran el nivel, ya tú sabes que el nivel de esas columnas son 20 metros de una. 20 metros no tienes que hacer más nada. Pero si te pidieran la presión o el instrumento te está marcando la presión, yo tendría que hacer esa equivalencia. ¿Y de dónde salió esa equivalencia? Te recuerdo. De aquí. De aquí salió esa equivalencia. ¿Ok?
un PSI 14.7, ¿ya? 14.7. Y equivale a 10.3 metros de columna de agua, que aquí no lo tengo. Entonces, cuando estén en presión, comparándolo con nivel, se puede dar ese caso. Entonces, para que lo tengamos allí pendiente. Esta tabla obviamente te queda allí con material de consulta y obviamente te estaré apoyando con el colega Gabriel algunos puntos, algunos ejercicios para que puedas practicar en la semana. Seguimos. Entonces, ahí está la conclusión, que es lo interesante. La presión en todos los puntos rojos es igual para todos los recipientes, aunque cambie el volumen, debido a lo que conversamos, que no depende del volumen como tal, sino depende de esa distancia en vertical. Como a nosotros nos interesa el nivel, pues obviamente todos los recipientes al fondo, desde el fondo hacia la parte de arriba, me están marcando 20 metros de columna de agua. Y mi transmisor, si está conectado al fondo, estaría marcando 28.5 PSI si esa es su unidad. Esta conversión que estamos haciendo aquí con ese factor que te he resaltado hace poco, es lo que va a hacer internamente la persona que esté en el cuarto de control, que tenga a cargo, o el equipo de trabajo que tenga a cargo las variables de proceso y la manera como se van a visualizar en pantalla. Entonces ellos son los que van a estar haciendo estas fórmulas matemáticas y estas conversiones para que nosotros veamos la información, ya sea en PSI o en metro, dependiendo de lo que nos pidan. No, necesitamos saber cuánto marca el LT. Está marcando 20 metros. Pero para el instrumentista en campo también le interesa saber cuánta presión es, porque tiene que comparar la variable real que se está midiendo. En este caso, 28.5. En otros casos también añadirán unidad de ingeniería de porcentaje y te dirán, no, esto equivale al 10%, al 20%, al 50%, según la capacidad del sistema. Si mi capacidad del sistema es 20 metros, es lo máximo, pues entonces en el sistema de control, en las pantallas, en los HMI o en los elementos de visualización, mostrará el 100% porque esa es su capacidad máxima. Pero ya eso no depende de nosotros. Eso depende de las personas que están configurando eso allá. Pero es importante saberlo porque se va a dar esa situación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros diferenciar y por qué te muestro esta fórmula? Porque quiero recordarte que aunque vamos a llegar a la variable nivel, lo que realmente estamos midiendo es presión. Y el hecho de que los puntos en rojo estén abajo ha sido a propósito. Es para, digamos, informarte que normalmente cuando estamos haciendo la medición de la variable presión, que nos va a ayudar a conseguir el nivel en tanques, en dispositivos, ese instrumento se va a instalar es en la parte de abajo del tanque del recipiente del reservorio, siempre abajo. Y como él tiene dos conexiones, de pronto allá con el colega Gabriel, allá en el instituto, tengan algún instrumento de transmisor de presión diferencial o de presión solamente, la tubería o la pierna de baja, a ti que estás viendo también el video, es la que se va a conectar en la parte mínima o en la parte de abajo del tanque, del reservorio, del elemento, porque es allí donde vamos a poder captar, poder medir la mayor presión posible. Si yo coloco la conexión a la mitad de uno de los tanques o de los recipientes, ya no voy a poder medir toda la presión. Y si no puedo medir toda la presión, pues tampoco puedo medir todo el nivel porque estoy reduciendo la distancia de medida. Me explico de mejor manera. Si yo estoy colocando aquí este tanque, voy a coger el número 2 y ahí está los 20 metros de columna de agua, pero yo instalo mi instrumento aproximadamente aquí, que podría decirse que puede ser la mitad. Vamos a poner que está la mitad. Ya estoy midiendo la mitad de la columna de líquido, de la sustancia, de la que sea, en este caso agua. Estoy midiendo la mitad aproximadamente. Si estoy midiendo la mitad de la presión, también voy a medir la mitad del nivel. Ya no hay raíz cuadrada ni nada por el estilo. Entonces estoy perdiendo medición. Entonces es importante saber dónde vamos a colocar el instrumento, dónde lo vamos a conectar. Cada vez que tú vayas a ver tanques donde estén haciendo mediciones en plantas industriales, no importa que si es
un pequeño, digamos, una pequeña estructura con poco volumen, o realmente pues, esos tanques gigantes que son incluso de cemento algunos o de algún material derivado de polipropileno o plástico o similares, y tú los ves que están llenos de una sustancia o algo, y arriba no hay nada para medir, pero hay información sobre ello, date la vuelta, date una vueltecita, a ver en qué parte de abajo conectaron el instrumento. Cuidado con una serpiente, cuidado con algún animal, pero date una vueltecita y mira dónde lo conectaron, que por lo general es a un valor mínimo. No significa que van a estar a ras con la arena o con el piso o con la gamilla o lo que esté, no. Pueden que estén a 3, a 5 centímetros, a 10 centímetros. Y ese punto va a ser el punto mínimo en el cual se va a estar midiendo la variable nivel. Es decir, desde ahí se mide la presión y por ende el nivel. Todo lo que empieza a subir del líquido desde ese punto hacia arriba es nivel. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo coloco, vamos a colocar acá un punto aquí. Si yo coloco un punto aquí en esta zona, donde instalé mi instrumento, aunque haya líquido en la parte de abajo, eso no significa de que voy a medir la presión o se va a tener en cuenta. Ahora, lo que voy a medir de presión va a ser desde aquí, desde ese punto violeta, morado, como quieras llamar, desde allí va a ser la medida de la presión y por ende el nivel. Entonces, aunque la capacidad máxima de lectura es de 20 metros, nunca voy a llegar a 20 y no significa que el instrumento esté malo, significa que la instalación la hice en un punto por encima. Yo tengo que tener en cuenta eso. Cuando se vaya a hacer la instalación de un instrumento, hay que verificar las hojas de diseño, las hojas de instalación que nos den, nos digan a dónde debemos colocar, con referencia a qué punto debemos instalar el instrumento. Puede que tú hayas colocado los parámetros bien, la configuración con protocolo hard u otro software, otro protocolo, la haya hecho perfecto, pero si lo instalaste o lo colocaste en una instancia diferente a la que recomendaban en la hoja del dossier, en la hoja de datos del instrumento, en la hoja del montaje típico, siempre te va a dar una lectura errónea. Y no es culpa del instrumento. Así de sencillo. Entonces, importante esa parte a tener en cuenta. Seguramente, si tú estás en este rubro de la instrumentación o estás empezando, toma nota porque seguramente estos aspectos van a ser clave a la hora de seguir desarrollando habilidades en la parte de los instrumentos de campo y procesos industriales. Si hasta aquí vamos bien, dame un like ahí, un dedo arriba. Si hay preguntas, abiertos, si hay comentarios también, porque vamos a pasar un poquito más a otra área de esto y ya no cuando hay agua, sino cuando hay otro tipo de sustancia. Todo bajo control. Está todo el mundo en silencio. Entonces significa que están tomando nota. Ok. Bueno. Seguimos entonces. Mira, aquí está un detallito que no se nos puede olvidar. Esa presión que vimos al inicio, que es la relación entre la fuerza y el área aplicada, cuando se hacen una serie de conversiones matemáticas, que las, digamos, la omití para no alargar tanto la sesión, la podemos transformar en dos expresiones que estamos viendo aquí a continuación. La expresión de abajo, voy a empezar con esa, dice que el P es igual a ρ de la sustancia por G y por H. ¿Qué significa ρ? Ahí abajo dice, es la densidad. ¿Qué significa G? La gravedad. ¿Qué significa H? La altura o profundidad, que es la que hemos estado hablando. Y por eso te coloco aquí del lado derecho de la pantalla, te estoy mostrando esa H. En perpendicular, siempre va a ser en ángulo de 90. Vertical a la superficie, aunque estemos midiendo. Ahora bien,
yo también puedo reemplazar esa densidad y esa gravedad por otra forma de trabajar que se llama, en algunas literaturas le llaman peso específico, en otras le llaman gravedad específica. Pero estamos hablando del mismo concepto. No quiero que te me vayas a confundir en esa parte. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que se pudo encontrar una relación entre el agua, que sería, digamos, a condiciones estables, el valor de referencia, y las demás sustancias. ¿Qué relación había entre las densidades del agua con el petróleo, del agua con el aceite, del agua con el mercurio y demás? Y se logró obtener un factor adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene unidades. Es ese peso específico, o en algunas literaturas le llaman gravedad específica, para que no te me confunda. Y basado en ello, salen unas tablas con unos datos. Una tabla, ahorita te voy a mostrar una. Entonces, ¿para qué me permite a mí saber eso? Que si yo estoy haciendo la medición de un sistema, estoy haciendo la medición de un tanque, el instrumento como tal va a seguir midiendo la misma presión y solamente va a estar detectando presión, pero al momento de yo saber cuál es ese nivel, yo tengo que tener en cuenta que la sustancia ahora no es agua, sino que puede ser un aceite, puede ser leche, puede ser un alcohol o sus derivados, puede ser mercurio, puede ser agua de mar, y al cambiar las densidades y al estar afectado por la gravedad también cambia ese valor de peso específico, también cambia. Entonces puede que me dé más o me dé menos la profundidad o altura. ¿Eso qué va a hacer? De que si yo configuré mi aplicación para que diera un nivel de 0 a 20, por ese factor que tiene la presión, me va a afectar esa lectura. Entonces ya no va a llegar hasta 20, puede que hasta 18. Y entonces cuando yo esté haciendo los valores de calibración del instrumento, voy a decir, pero es que yo lo configuré a 20 y nunca llega al 100%, siempre llega a 18. Este instrumento está malo, hay que calibrarlo, hay que configurarlo, lo primero que decimos. Y no tuvimos cuenta que la sustancia a la cual está expuesto no es agua, sino otra sustancia que tiene un peso específico menor que el agua, menor que 1, y por ende me da eso. Pero vamos a hacer esto con un ejemplo. Ahorita te voy a mostrar la tabla. Estas expresiones que están aquí en el recuadro en verde, tú que estás viendo esto, anótalas. Las vas a encontrar. Ya sabes que la presión se puede medir también por el peso específico y la altura a profundidad. O se puede medir por la densidad multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. Como te gusten. A mí me gusta aplicarla de arriba porque es más sencillo y cuando estamos en campo es práctico. Uno busca la tabla de peso específico o habla con el químico de la empresa o con la persona que esté en la parte de producción y le pregunta, oye, ¿qué sustancia es? No, etanol. Ok, etanol. ¿Cuál es el peso específico? No, es tal. Ok, ya. Y me voy a campo. Cuando estoy haciendo las mediciones y compare la lectura, digo, está midiendo tanto, pero ¿por qué me está dando menos corriente? Oye, llamo por el Lavantel. Oye, ¿qué datos tienes tú allá en planta de configuración? No, tengo configurado de tanto a tanto. Ok. Entro al instrumento, verifico. Tiene los mismos datos, pero me está dando más. Oye, ¿verdad que no es agua? A multiplicar me da menos. Listo, ya está. O a multiplicar me da más y ahí está. Se debe a eso. No porque el instrumento esté malo. Él está midiendo la presión y él la está asumiendo de alguna forma, ponte a pensar. Él no va a decir ahora en su memoria, oye, es aceite, es agua. No. Presión es presión y punto. Quien hace el cálculo y las correcciones se hace en el sistema de control, basado en el tipo de sustancia. Entonces, para tener eso en cuenta. Pero entonces vayamos un poquito más. Aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la presión ahora de una columna de aceite de 20 metros? Anteriormente teníamos agua y eran 5 elementos, 5 recipientes en los cuales estábamos midiendo el agua. Pero ahora vamos a medir aceite. Entonces, miremos aquí esta tablita. Esto igual te queda aquí y si la necesitan yo se las mando, no hay lío. Mira que esta tablita la conseguí en la web, tú la puedes buscar sin ningún problema. Me gustó y te la relaciono porque me hace la relación entre densidad y peso específico. ¿Ok? Densidad y peso específico. ¿Qué columna es la que realmente nosotros vamos a mirar? Si estuviéramos comparando entre densidad y densidad, estaríamos mirando
la primera columna, esta de aquí, este dato. Y si estuviéramos midiendo entre peso específico y peso específico, estaríamos midiendo entre este. Obviamente la tabla está completa y te muestra todas las equivalencias, pero normalmente esta es la que se utiliza. ¿Por qué te digo que es la que se utiliza? Porque tiene como referencia el dato del agua en 1. ¿Ok? Dato del agua en 1. Entonces, ya sabes, si estamos trabajando con kilogramos y litros o kilogramos fuerza y demás, por lo general vamos a utilizar esa. Entonces es la que yo te recomiendo que mires. Pero igual tú puedes preguntar el peso específico de la sustancia cuando estés en planta. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a estar trabajando ahora con aceite y voy a hacer la configuración del nivel, aunque estén 20 metros en el nivel, ahora la presión me va a dar diferente. Recuerda el ejercicio que hicimos hace poquito, que estaba antes, daba 27 y algo. Al estar una sustancia que tenga menos, ya te doy la palabra, al estar una sustancia que tenga una densidad diferente, por ende un peso específico diferente, cuando yo esté haciendo la configuración del instrumento, la lectura va a ser diferente. Y si yo no tengo en cuenta que la sustancia que tengo en campo tiene eso diferente, yo al momento de hacer la configuración parto del principio que es solamente agua y voy a empezar a tener lecturas erróneas pensando que el instrumento es el que está mal. Adelante, colega, tiene la palabra. Una pregunta, ingeniero. Sí, señor. Como una medición es consecuente de otro dato, ¿qué tan importante es la temperatura para la densidad de estos elementos a medir? Claro que sí, gracias allí. La temperatura afecta y por eso aquí te están colocando agua con referencia a 4 grados Celsius. La temperatura afecta bastante. Si se salen de las condiciones ambientales, van a empezar a haber variaciones en el comportamiento de la sustancia. ¿Listo? Lo bueno de esto es que en la medida que te cambie la densidad, te va a cambiar ¿qué? El peso específico, obviamente, los dos cambian, pero también te va a cambiar la presión. Entonces el instrumento va a empezar a marcar cambios de presión. Tú lo configuraste en unas condiciones iniciales. Tú lo configuraste en unas condiciones iniciales. Cuando se hizo la instalación o si fuiste a hacer mantenimiento, tú lo viste en unas condiciones. Si cambian bruscamente si hay un cambio brusco de temperatura, va a haber un cambio fuerte en esa lectura y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando se va a instalar el instrumento, y yo sé que va a estar a campo abierto, que la temperatura y humedad relativa son alrededor de 32 Celsius y mucha humedad relativa, en el momento que se hace la instalación, eso se tiene en cuenta y se hacen esos ajustes y por eso el instrumento me permite a mí usar una herramienta bastante amigable después de haber hecho mis cálculos matemáticos, después de haber hecho las consideraciones de calibración, que dependiendo del tiempo miraremos si nos alcanza hoy o no para explicarlo. Él me da una opción que se llama Zero Trim y Span Trim. ¿Para qué sirven esas opciones? Para que después que yo hice mi ajuste, yo veo que realmente falta como ese ajuste fino, porque las temperaturas y los valores y demás están cambiando mucho. Entonces yo le puedo decir al sistema, oye, con lo que tienes aquí ahorita y teniendo en cuenta todas las consideraciones que hay y lo que tú estás detectando ahora, porque ya yo te hice unos ajustes previos y me daba tanto, ajustame ahora cuando el tanque esté vacío, cuando no haya líquido, ponme a mí el cero y uno le da la opción cero trim, ya sea desde el menú del instrumento o con un comunicador y él te tiene en cuenta todas las variables posibles y si el instrumento tiene la capacidad de tener compensación con temperatura, mucho mejor. Por lo menos los de los colegas de Merit Instrument tienen ese tipo de cosas, lo cual que estábamos conversando hace días. Entonces no tienes problema por esa parte. Igual con otras marcas del mercado también lo baja. Hay unas que ya tienen esa tecnología similar, así que no hay problema. Igual cuando el tanque está lleno, cuando se llena el tanque, tú le puedes decir, ah, ok, no me está marcando 20 miliamperios, me está marcando 19.8, 18.9, me está marcando 19. ¿Cómo hago yo para que me dé realmente el valor? Sencillo, espera que se estabilice el líquido, la sustancia, te conectas al instrumento y le dices, oye, necesito que me hagas un span trim, que este valor que está aquí, donde estamos marcando ahora, es tu 20 miliamperios. Inmediatamente él te va a ajustar los dos valores. Te va a ajustar
en la parte electrónica te va a ajustar y te va a escalizar esos dos valores. Entonces, de pronto tú al inicio colocaste los datos que por las tablas y la información que tienes de la sustancia hiciste la configuración, pero en las condiciones ideales en que estaba se cambiaron un poco y para eso, digamos, están esas herramientas desde el instrumento. Pero si yo no tengo conocimiento de cómo está comportándose la variable, conecto eso como sea, ni modo. Pero sí, la densidad, obviamente, se va a afectar por la temperatura. Ahora, obviamente esos cambios no van a ser extremos, tienen que haber cambios muy bruscos de temperatura. Pero si ya tú sabes que esa sustancia, el agua se va a mantener y la temperatura no llega a 100 Celsius, no se va a evaporar. El agua se puede calentar, pero no se va a evaporar. Entonces tú dices, ah, ok. Entonces va a mantener sus condiciones. El aceite, lo mismo. E inclusive en algunos casos, si la estructura está abierta, lo que hacen es que le colocan una cubierta por encima para que no sea tan fuerte o tan brusco el cambio de la temperatura, se sienta más fresco al interior y se mantenga. Ese tipo de cosas la colocan desde la parte del proceso para garantizar que ese tipo de variables, en este caso la temperatura que afecta las otras variables, no tenga un cambio directo en lo que nosotros queremos medir. Entonces, ojo a ese detalle, que sí lo van a encontrar, pero si las condiciones están adecuadas y se hicieron los cálculos al inicio y la selección adecuada del instrumento, no tiene por qué afectarte a la hora de tú hacer una revisión o a la hora de hacer el ajuste del instrumento o a la hora de instalarlo y cambiarlo. No tiene por qué afectarte debido a que ya esas consideraciones se tuvieron en cuenta con antelación. Diferente sería que yo tengo un instrumento que está en un entorno con una temperatura agradable y luego lo mando a un reactor con temperaturas que están cambiando constantemente. Entonces ahí sí, si la sustancia que va a medir está cambiando de estado al interior, pues obviamente no sería adecuado utilizar un transmisor de presión diferencial para medir ese nivel, porque hay gases y otro tipo de cosas que me están afectando. Tocaría mirar qué otra tecnología puedo utilizar o en qué área yo puedo trabajar ese transmisor para que me dé confianza, me dé confiabilidad en su medición, en su lectura. Es lo que, digamos, te podría aportar en esa parte. ¿Cómo no? Con todo gusto, para eso estamos. Oye, deja tu pregunta, tú que estás viendo la transmisión en YouTube también. Seguimos, seguimos. Oiga, los compañeros no se queden tan callados, pregunten. No hay preguntas bobas, bobo el que no pregunta, decía mi abuelo. Y todavía está vivo. Bueno, vamos a quitar aquí los stickers, esto, muy bien. Continuamos. Entonces, miren el dato, 0.92, 20 metros. Entonces, miren aquí que en el ejercicio inicial, claro que sí. Por mencionar aquí, cuando estamos trabajando con los instrumentos, necesitamos hacer ese ajuste fino que nos ayude a llegar a los valores de calibración del instrumento, sobre todo en la parte de presión y presión diferencial para medir nivel. Vamos a tener dos. Se llama Zero-Trim y Span-Trim. En algunos fabricantes les modifican algo el nombre, pero ese trim viene de trim, de ajustar, ¿ya? El ajuste. Entonces se hace un ajuste, pero basado en ya sea en la lectura de corriente o ya sea en la información que está recibiendo del proceso, que sería lo ideal. Con el líquido o sin líquido, medir y hacer esos ajustes para que el instrumento tome los datos. Muchas veces se utiliza de manera arbitraria, se hacen cambios allí y ahorita daré una anécdota después de la proyección, si no me recuerda Gabriel o alguno de los colegas, de un caso de un amigo que por abusar de esas dos funciones para facilitarse el trabajo y no tener en consideración lo que pasaba con la variable, pues entonces mejor dicho, casi vuela toda la planta porque la sacó de estado estable por estar usando en exceso el Zero-Trim y el Span-Trim. Con todo gusto, Jeremy, claro que sí. Entonces miren el ejemplo. Ahora la sustancia no es agua, sino aceite. De estar por aquí me colocan el amigo
Ah, el arroba, ¿qué significa en la fórmula? Era porque no tenía para colocar a 4 grados Celsius para reducir, pero lo que significa es peso específico del agua a 4 grados Celsius. Eso es lo que significa el arroba. Listo. Era para que se viera diferente y no se mezclara con la O mayúscula. Más que todo por estética. H2O a 4 grados Celsius. Es lo que significa. El arroba sería una A. No hay problema. Bien, bien por esa anotación. Entonces, ahí tenemos. En la primera parte te estoy recordando que el peso específico del aceite es 0,92. Ya lo vimos en la tabla. Entonces, para nosotros obtener la presión a 20 metros, que mira que no hemos cambiado la cantidad, no hemos cambiado el nivel, pero la sustancia sí. No hemos cambiado el nivel, pero la sustancia sí. Entonces, en este caso, mira que para obtener eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Lo que nos dé la presión lo multiplicamos por su peso específico. Es lo único que va a cambiar. En el ejemplo anterior, ¿te acuerdas que nos dio 28,5 PSI? Ingeniero, yo no me acuerdo de eso. Vamos para atrás. Ahí está. 28,5 PSI. Nos dio los 20 metros de vertical de columna de agua, ese nivel. Entonces, cuando mi instrumento está en cero de nivel, está en 0 PSI. Pero cuando mi instrumento está en 20 metros de columna de agua, está marcando 28,5. ¿Listo? Te vuelvo a repetir. Cuando mi instrumento está en 0 PSI, significa que el tanque está vacío. Significa que tengo 0 metros de columna de agua, 0 nivel, nivel en 0. Cuando mi tanque está lleno de agua, me está marcando para el ejemplo 20 metros de columna de agua en vertical, que equivalen en presión a 28,5. Entonces, cuando llego a verificar el instrumento en el display, me está marcando 28,5. Y cuando llamo al operador, me dice, está marcando 20 metros. Ah, ok. Que equivalen a 20 miliamperios. ¿Cómo así, ingeniero? Anótelo, por favor. Hombre, ¿cómo no? Claro que sí. Los datos de calibración de este instrumento serían, su valor mínimo va a ser igual a 0 metros de H2O. Esos 0 metros de H2O equivalen ¿a cuánto? Equivalen a 0 PSI. Ese sería el primer dato. El segundo dato, para este caso que es agua, me está dando 20 metros de H2O, que equivalen en PSI ¿a cuánto? 28,5 PSI. Entonces, estos serían los datos de calibración de un transmisor de nivel que va a medir de 0 a 20 metros de columna de agua. Esos serían los datos que yo debo colocarle para configurarlo. ¿Basado en qué? En la información que me está dando el proceso. ¿Qué es la información que me da el proceso? Que no importa el volumen del tanque o del recipiente, me está diciendo que lo voy a colocar al fondo del tanque y que en vertical lo máximo que se va a medir son 20 metros de columna de agua. Como el punto rojo está en la parte de abajo, donde no hay lectura, donde no va a haber líquido, entonces por eso coloco ese punto con el valor de 0. No lo coloco de manera arbitraria porque sí, lo estoy colocando es porque yo sé que donde está ubicado el punto rojo no hay líquido. Cuando está el tanque vacío, cuando está en ese punto, está el tanque completamente vacío. No hay como tal un nivel. Entonces no voy a tener ni metros de agua para medir nivel y por ende tampoco voy a tener presión porque no hay líquido con el cual yo mida presión. Pero partiendo de que sea agua, partiendo de que sea agua. Ahora vamos a hacer lo mismo y nos vamos para la otra ventana, pero con aceite. Recuérdanos que nos dio de 0 a 28,5 PSI. Vámonos para la otra ventana. ¿Estamos aquí? Entonces, mira, te voy a hacer la anotación. Antes nos dio LRV igual 0 metros
de H2O. URV, 20 metros de H2O. Pero de presiones, ¿cuánto? Nos dio aquí 0 PSI y aquí nos dio 28.5. Ingeniero, ¿usted por qué hace ese comparativo? Es para que nos demos cuenta cómo cambian las lecturas del proceso cambiando el tipo de sustancia. Ahora, para este ejemplo, lo voy a colocar aquí. Ahora, ¿qué tenemos? El valor mínimo se mantiene igual, porque cuando el tanque está vacío, no tiene aceite, el reservorio no tiene aceite, está marcando 0 metros de columna de agua y por ende también está marcando 0 PSI. No hay nada. Pero ¿qué sucede con el valor máximo? Con el valor máximo, cuando él tiene 20 metros de columna de agua, que eso sí lo va a medir, cuando tiene 20 metros de columna de agua, la presión por estar afectada por el peso específico, entonces yo tengo que multiplicarlo por ese factor que era 0.92. Entonces 28.5 por 0.92 me da un valor menor. El peso específico del agua es 1, el del aceite es 0.92, por ende al multiplicar me va a dar un valor mucho menor. En este caso me da 26,22 PSI. Entonces, si yo estoy haciendo la configuración para el mismo instrumento, pero ese instrumento está en ese recipiente y yo sé que en la empresa cada semana o cada mes hacen cambio de producto, yo tengo que tener en cuenta de que las lecturas de las presiones van a cambiar. Las lecturas de las presiones van a cambiar. Cuando esté al valor máximo, ya no me va a dar 28.5 PSI, me va a dar 26.2 PSI. Y como yo anteriormente tenía ese 28.5 PSI como referencia a los 20 miliamperios, cuando llegue a 26.22, si yo no le pregunto al operador que está en turno y no pregunto si en el proceso hubo cambio de sustancia, al ver una lectura diferente, lo primero que yo haría es, lo voy a decir yo porque siempre me lo menciona, el instrumento hay que calibrarlo. Y no es así, empezando porque esa palabra realmente no es que esté bien dicha. Y lo segundo es que hubo un cambio en el proceso que afectó la lectura. Hubo un cambio real en el proceso que afectó su lectura. Entonces no es que el instrumento esté malo, es que él va a seguir midiendo esos 20 columnas de agua, 20 metros, perdón, me faltó colocar aquí la M, esos 20 metros de columna de agua, él los va a seguir midiendo. Pero la presión que me va a estar mostrando, que es la variable que directamente se está generando, va a ser diferente. Recuerda que le está midiendo nivel partiendo de la presión. Entonces yo llego al sitio y si tiene display o no, yo voy a observar en la presión. Y si el instrumento no tiene display, pero hay manómetros alrededor, aguas arriba y aguas abajo de la conexión, o en la zona, o un auxiliar que lo colocaron allí para acompañarme y corroborar la información, y yo veo que la lectura es diferente, no voy a decir de una que el instrumento está malo. Lo que tengo que hacer es preguntar si las condiciones del proceso cambiaron y por ende me está cambiando la presión. Compañero, colega, operador, cuéntame, ¿qué ha pasado con el proceso? Yo la semana pasada vine a hacer la medición de la lectura acá, hacer un chequeo y la lectura me está dando un poquito más. Cuéntame, ¿qué ha pasado? No, mira, el día de hoy en la mañana se hizo cambio de producto. Estamos trabajando ahora con aceite acá, ya no estamos trabajando con agua, se hizo cambio de producto ayer, pero los valores acá me parecen normales. Me parece que tenemos 20 metros de columna de agua. Igual te puedes montar en el tanque y verifica si está lleno. Ok, me voy a montar por la escalera y voy a verificar si el tanque está lleno. Eso es lo que deberíamos hacer, corroborar la información antes de proceder. Me monto, subo la escalera manual o de gato, que a veces le llaman, verifico que el nivel o un punto máximo donde debería estar marcando está bien. Es decir, sí hay producto como tal, sí está, pero la sustancia es diferente. Entonces, en ese momento, ojalá te acuerdes de esta transmisión, de esta clase que estamos aquí. El ingeniero ¿verdad? Nos dijo que cuando cambia la sustancia, eso afecta a la presión también. Por el tipo de sustancia me afecta el peso específico. Entonces voy a cambiar la relación que existe.
Aunque tenga los mismos metros, aunque yo quiera llegar al mismo nivel, la presión va a cambiar. Mira que ahora me dio una presión menor. Imagínate ahora si el producto fuera mercurio, donde el peso específico es de 13,6. Entonces yo tendría que multiplicar 28,5, lo voy a hacer, 28,5 por 13,6. 387,6. Entonces cambiaron de sustancia porque estamos en una planta química y empezaron a meter mercurio en estado líquido ahí a depositar en un pequeño recipiente, pero en vertical tiene una altura considerable y yo veo, miércoles, esto está bajando demasiado. ¿Qué pasó aquí? Entonces daño y voy de una a hacer lo que hizo mi colega, que ahorita te hablaré de eso. Empezó a hacer ajustes de serie y de spam porque yo vi, y porque eso no estaba en donde era y agárrate. Entonces, primero antes de hacer cualquier cambio, verificar la información. Verificar la información, verificar si hubo un cambio en el proceso. Listo, entonces miren cómo, aunque quisiéramos tener la misma lectura de nivel del instrumento, cómo al cambiar la sustancia se afecta la presión. Bien, entonces tenemos ahí las dos partes. Tenemos aquí las dos partes que nos van a servir como referencia para un antes y un después. Cuando la sustancia es agua, que la dejé de color azul, y cuando la sustancia es aceite, que tiene un peso específico de 0,92. Miren cómo cambian los valores de calibración del instrumento. Los valores que nosotros vamos a colocarle para que ese instrumento funcione bien. Las lecturas en nivel van a estar igual de 0 a 20, pero lo que está en paréntesis de la variable presión en PSI que le vamos a colocar sí es diferente. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Si el instrumento tiene la tecnología para decirte el tipo de sustancia o colocarlo, excelente. Pero por lo general tú tienes y entra a la comunicación y te dice cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Si estás en temperatura, haciendo el símil, te dice, ¿es RTD o es termopar? Si es termopar, ¿de cuál tipo? Si es RTD, ¿de cuál tipo? Ok, allá sí te especifican porque cambian un poco las tablas. Pero acá, presión es presión. Cambiaste la sustancia, bueno, ya sabes, ten en cuenta esa relación, pero presión es presión. Entonces le interesa mostrarte la presión. ¿Qué vas a hacer tú con la presión? Pues listo, es lo que estamos, digamos, explicándote hasta ahora. La vas a utilizar para medir nivel. Bien. Dudas, preguntas, comentarios. Vamos a pasar a otro slider. Oye, si no les han dado merienda y el ingeniero, el colega no le ha dado merienda, no es culpa mía. Hablen allá con Gabriel, ya eso no es culpa mía. Adelante, levantaron la mano, qué bueno, excelente. Uno de los muchachos tiene una duda. Bien pueda. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Cuéntame. Gerald Cordero. Excelente. Profesor, yo le voy a hacer una pregunta aquí Ujú. sobre mi comodidad a yo ver los dos productos en aceite y agua Ok. y veo que debería dar mayor presión, debería dar el aceite por la viscosidad y veo que el agua tiene mayor presión que el aceite. ¿Por qué? Bien. Me voy a devolver. Aquí estás viendo los datos. Aquí estás viendo los datos. No Sí. depende. Una cosa, ojo, está bien el concepto. Una cosa es viscosidad y otra cosa es densidad. Ok. Entonces empezamos por allí. Y la comparación del peso específico se está haciendo con la densidad. Entonces, me voy a volver a la tabla. Me voy a volver a la tabla. Vamos a dejar esto aquí. A propósito, aquí están. Aquí está la tabla. Voy a tratar de rodar la imagen. Permíteme. Aquí está con agua. Y aquí está con aceite. No depende de lo que yo piense. O porque una cosa es la viscosidad. Yo te entiendo. Y vas a encontrar aceites muy viscosos. Pero otra, la densidad. Entonces, para este caso están trabajando con la densidad. Mira la tabla donde dice agua. Agua está con referencia al 1, pero no significa que sea la sustancia que tiene mayor peso específico, no. Por ahí abajito está, acá abajo está el hierro. Te lo voy a marcar Sí. aquí.
7.8, o sea, me va a dar mucho más. Cuando funden el hierro, ¿ok? Cuando lo funden y van a trabajar en sustancia. El oro también, mira, ¿ya? Sí. La sangre tiene un poquito más. El mercurio, aquí está, 13.6, ¿ya? Entonces, dependiendo de la sustancia y su densidad, si te va a dar el peso específico. Y basado en eso te va a dar mayor o menor presión. Mayor o menor presión. A veces nosotros tendemos a pensar, pero es que el agua, como el agua es lo más sencillo, entonces no tiene que valer nada. Pero por algo lo utilizan como referencia. Inclusive, mira que el agua de mar, por la sal y otros iones, Es es mayor. un poquito más, es mayor. No tan exagerado, un poco más. 1.025, pero eso, a multiplicarlo con lo que se está midiendo, pues obviamente me va a afectar la lectura. Me va a afectar. Claro. ¿Ya? Entonces, para tener esos daticos ahí en cuenta. Siempre que vayas a Sí, sí. trabajar con sustancias, siempre que vayas a trabajar con sustancias y tú verifiques que no es agua, pregúntale al operador. Cuando estés en la planta, pregúntale qué sustancia es. Aquí no lo tengo en la foto, pero la leche también tiene otro tipo de peso específico. Y si vas a trabajar en industria de alimentos, van a trabajar haciendo quesos, lácteos y demás. La leche tiene que llegar a algún punto antes de hacer toda la pasteurización y todo el proceso y demás. Y hay que depositarla en unos recipientes, en unos tanques, y va a estar allí antes de los procesos de mezclado y demás. Entonces, allí también toca medir el nivel. Toca medir el nivel. ¿Y cómo lo hacen? Le colocan un transmisor de presión diferencial o otra tecnología. Si le colocan el de presión diferencial, te va a marcar la presión. Pero tienes que tener en cuenta que la sustancia es leche y averiguar cuál es ese peso específico que ya tiene, cuál es su densidad. Y con ese datico tú vas a poder saber si la lectura de la presión que tú estás recibiendo es la adecuada. Comparándolo, obviamente, como te decía, uno siempre hace el cálculo como si fuera agua. Ah, da tanto. La altura me dio 5 metros. 5 metros. Y por tanto me daría tanto. Pero como la leche me tiene un valor diferente, entonces le multiplico ese peso específico y se acabó. Por eso es que me da tanto. Por eso es que me está dando menos cuando es aceite y no con agua. La presión. Porque es que el peso específico es de 0.92 y el del agua es 1. Y si yo multiplico por un número menor que 1, pues obviamente me va a dar menos en decimales. Entonces yo digo, ok, ya sé por qué, pero no es por más nada, es por esta información que ya está aquí. Entonces siempre verificar la sustancia, pero mientras sea agua, como dicen en mi tierra, viva Dios. Solamente multiplicar por la altura y listo, y sale más rápido. Entonces, muy bien. Si tienes otra duda al respecto, avísame, con todo gusto. Iván levantó la mano, adelante Iván, Sí, Luis Marroquín. adelante. Una pregunta con respecto a la temperatura en el cambio de los elementos. Eh, ¿Cómo hay una forma de cómo calcular el cambio de la temperatura o el cambio de densidad dependiendo de la temperatura? Es un ejemplo, si tengo un envase y la temperatura en el ambiente está a 5 grados, ¿cómo yo puedo calcular esa densidad? Recuerda que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Obviamente, si tú conoces ya la sustancia, pues ya ese cambio ya lo has medido. Pero si tú tienes el volumen de recipiente, sabes cuánto hay en volumen de líquido, mililitros, litros y demás, y sabes qué masa hay, tú puedes saber de manera experimental la densidad, puedes corroborarla, la puedes verificar, puedes saber la densidad. Obviamente ya hay elementos para medir eso, hay densímetros para medir eso. Y si en la empresa donde vayas a elaborar te apoyas con el personal de laboratorio, ellos en esa parte te ayudan a saber las sustancias y las densidades. Por eso uno siempre se debe apoyar con el personal de producción, con el personal de laboratorio, para verificar esa sustancia. Y ya con ese dato que tú puedes trabajar, con ese datico exactamente. Y vuelvo, te repito, y para todo. Si la sustancia es agua, no hay problema. Pero si la sustancia es diferente de agua, hay que verificar ese dato. ¿Y cómo lo hacemos? Recordando el concepto de la densidad, que es cuánto, masa sobre volumen, concepto básico. Pero tienes que saber qué tanta masa hay y qué tanto volumen hay.
Y si en el momento no tienes las herramientas para medirlo, apoyarte con las personas en la planta que sí te pueden dar esa información, que tienen los elementos para poder hacer esa medición. Y ya cuando tengas ese dato, ya tú puedes hacer todos los ajustes que tú quieras al instrumento. Pero por lo general la variable nivel y variable presión en su electrónica ellos internamente tienen, como te digo, ya algunos instrumentos lo traen, la capacidad de compensar la temperatura y demás, pues para proteger el instrumento, etcétera. Pero si ya tú te quieres dedicar a medir como tal los cambios de densidad y demás, ya tiene que ser basado en otro método, sobre todo en variables como la caudal, que se hace una medición directa. Por darte un ejemplo, los instrumentos de Coriolis, que no son el caso, digamos, de esta sesión, pero que sepas que existen, que con ellos directamente se puede medir la densidad y se puede medir, obviamente, el caudal, porque tienen la tecnología para hacer esa medición. Y ya, como te decía, a nivel de laboratorio, sí existen otros elementos que te pueden medir esa variable para que la tengas en cuenta. Con todo gusto, mi amigo, para eso estamos. Y recuerden, la pregunta que no podemos resolver, la anotamos y la resolvemos después. Aquí estamos para aprender. Seguimos y no paramos. Bueno, vamos aquí. Y ya ahorita Gabriel nos manda a cortar la sesión. Entonces, hay que seguir. Ah, aquí está. ¿Ves? Pregunta para todos y me van a ayudar. Y la pregunta me dice, ¿cuál es el nivel de una columna de aceite si la presión es 52 psi? ¿Cuál es el nivel de una columna de aceite si la presión es 52 psi? Ahora nosotros somos los que vamos a hallar el nivel, el nivel de ese transmisor que está conectado y lo vamos a nosotros a obtener. Por ahí que me dice Gabriel, adelante Gabriel, o quien esté allí en el celular. Según vimos en el otro ejemplo, 20 metros eran 26,22 PSI, entonces ahora sería el doble, serían 40 metros. No me aplique regla de tres porque si la sustancia cambió, no me sirve. Pero es un buen punto a tener en cuenta. Es un buen punto a tener en cuenta. Yo lo que te puedo recomendar es corroboremos el tipo de sustancia. Si la sustancia es igual, podemos partir de ese principio. Pero si la sustancia es diferente, entonces hagamos el cálculo. Pero ya usted sabe que aumentaron los PSI, por ende debería aumentar el nivel. Eso es un punto a tener en cuenta. Me voy a volver para que no se nos olvide la tabla. Ahí está la Y la tabla. fórmula. Ahí está. Aceite de oliva, peso específico 0,92. ¿Ok? Ahí está la fórmula. Aquí está la fórmula que la calculamos aquí. Ahí está. Que la presión nos va a ser igual al peso específico por la altura. La altura no la tenemos. La altura no la tenemos. Pero tengo el peso específico y tengo la presión. ¿Ok? Entonces estamos aquí. Estamos aquí. Te voy a dejar aquí un momentico, voy a quitar el video y el audio. Y si tú estás viendo esto por YouTube, ponle pausa al video. Quédate unos minutos haciendo el ejercicio. Vamos a ver cómo lo resuelven los colegas. Vamos a dar un tiempo aquí. Voy a silenciar el micrófono y el video. Vamos a dar uno o dos minuticos y luego vamos a hacer la pregunta. A ver qué pasa. Aquí te estoy colocando las fórmulas que necesita como tal. Ahí están. Puedes usar cualquiera de las dos. Yo por lo general utilizo la primera. Peso específico por la altura porque ya tengo el dato. Ya sabemos que es 0,92 y son 52 PSI. ¿Ok? Esto viene después. Te voy a colocar este datico aquí. Aquí te voy a colocar. Profesor, Adelante. 56 metros sería la altura. Ahora lo vamos a corroborar. Ya salió uno que dijo 56. ¿56 metros de qué? ¿De columna de qué? 56 metros de columna de Columna agua. de aceite. Diferencia. Profesor, a mí me dio aproximadamente 40. Ya van dos datos. Vayan poniéndolos en el chat, por favor. Vayan poniéndolos en el chat. 52 PSI y peso específico de 0,92. Ahí están los datos.
Ya los compañeros empezaron a colocar respuestas por allí. Vamos a colocar aquí respuestas. Respuestas de los colegas. ¿Me repiten, por favor, quién fue que me dijo que 56? ¿Sí fue? Hay uno que me dio 56 metros. Otro que me dijo que eran ¿cuántos? 42. 40, 40. 40 metros. ¿Quién más? Por acá por el chat. No se escucha, pero se arma un debate interesante aquí en el salón, ingeniero Marroquín. Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a darle una pausa aquí. Ya van dos respuestas. Voy a silenciar aquí el audio y el video. Si tú estás haciendo esto también viéndolo por YouTube, también Profesor, me da el aporte. a mí me Adelante. dio 56.5. 56.5. Ok. ¿Quién más? Ya, se lo pedimos. Denme un segundito. Ya bueno, seguimos con el debate y no paramos. Vamos a ver qué nos dicen los colegas, qué otra respuesta tienen por allí o si ya se quedaron con este consenso. 56-40 o 56-5. Profesor, con permiso, una Adelante. pregunta. Sí, En señor. la segunda fórmula, ¿la densidad viene incluida por la gravedad o hay que multiplicarlo por la gravedad? Te toca multiplicarlo, por eso es que yo utilizo la primera porque ya la tenemos como referencia. ¿Sí ves? O Te sea, toca en la segunda hay que multiplicarlo. multiplicarlo por la gravedad. Sí, señor. Y tienes que tener en Bueno, cuenta de que la gravedad la tienes en metros sobre segundo, entonces tienes que buscar la equivalencia entre la densidad que corresponda a eso para que te dé el valor adecuado. Si no, te va a dar inmenso. Uf, entonces cambiaría mi respuesta, que era 56 metros, a 5.76. 5.76 metros, dice el Ajá. colega. Y cambiaría la primera, que dije 56. Ok, bueno. Yo no diré nada, no que saben. Los compañeros de la mañana, vamos, participen, anímense. Ánimo, ¿quién dijo miedo? Tú que estás viendo también esto por YouTube, déjame tu respuesta ahí en los comentarios. El ¿Cómo que tú dijo viste? 40, el que dijo 40 metros de la sesión de la mañana. Ok. Mira que el compañero Gabriel se va a mandar la picada ya, se va a mandar la comida rápida al que tiene la respuesta correcta. No me hagan caso a mí, pregúntenle a él, no me hagan caso a mí. Bueno, entonces así estamos, así estamos. Vamos a mirar a ver cómo nos va a nosotros. Ya tenemos que la presión que está midiéndose al fondo
Te recuerdo acá. La presión que se está midiendo aquí al fondo de la columna, en este caso son de 52 PSI en el fondo. Ahí es donde está conectado el instrumento. Ahí está conectado el instrumento. Ya lo voy a mover aquí para que mejor. Ahí está. Y esos 52 PSI equivalen a un nivel que nosotros necesitamos. Que puede ser un tanque abierto, un tanque cerrado. Ahorita hablaremos de eso. En este caso estamos asumiendo que es un tanque abierto, pero para entender el concepto. 52 PSI. Entonces yo voy no va a complicarme la vida. Y entonces voy aquí a utilizar la primera expresión. Esta de aquí. Y entonces vamos a calcular la presión. A ver cuánto nos da. Entonces la presión va a ser igual al peso específico, que es 0.92. Y lo voy a multiplicar. Oye, ¿con qué lo voy a multiplicar yo? Pues con la altura, pero la altura no la conozco. Ah, cierto. La altura no la conozco, pero lo que sí tengo es la presión. Entonces la presión está acá de este lado. ¿Qué me toca hacer? Me toca despejar la fórmula. Entonces, ese 0.92 que estaba multiplicando a la altura debe pasar ahora a dividir. Entonces me quedaría presión entre 0.92 a ser igual a la altura. Si lo quieres colocar más bonito, lo pongo al revés. H es igual a P sobre 0.92. Da igual. Entonces, ¿cuánto me daría a mí este cálculo? Entonces, la presión en este caso sería 52 PSI, que es lo que he estado midiendo. Si la columna fuera, en este caso el líquido fuera agua, entre 0.92. ¿Cuánto da eso? Vamos a dividir aquí rapidito. Ustedes me ayudan. 52 entre 0.92. Ahí me está dando 56.5. Haciéndolo con la expresión. No me hagan caso a mí. Háganle caso a la expresión matemática. Me dio que H es igual a 56, o punto. Bueno, estamos hablando con punto. 56.5 metros. Eso fue lo que me dio. Hay un colega que le atinó la respuesta. Ya hablé allá con el colega Gabriel para que le hagan llegar su salchipapa, su picada. No me hagan caso a mí. 56.5 metros es la respuesta. Si yo me voy por el lado de la densidad y no tengo en cuenta que las unidades de la densidad y las unidades de la gravedad, que están en metros sobre segundo al cuadrado, pues no me va a dar el valor equivalente. Entonces me toca después o multiplicar por 1000 o dividir o multiplicar por 100. Tengo que tener en cuenta eso para que me pueda dar la respuesta adecuada. Por eso yo trato de trabajar con los datos que ya están simplificados y ya para eso sacar una tabla de el peso específico para facilitarle el trabajo a los que están obviamente haciendo esos cálculos y para nosotros cuando estamos en campo también para corroborar la información. Entonces, partiendo de ese principio, nuestro transmisor va a tener como valor mínimo, cuando el tanque está vacío, va a ser 0 metros y el valor máximo de nivel va a ser 56,5 metros. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Y obviamente eso parte de qué presión? De las presiones que obtuvimos. 0 PSI y 52 PSI. Y ahí tenemos los datos de calibración de nuestro instrumento. Gracias por el feedback, claro que sí. Estamos bien de tiempo. Entonces, miren para tener eso en cuenta. Si la sustancia hubiera sido agua, yo no tendría que dividir entre 0.92 para hallar la altura. Sencillamente teniendo en cuenta la presión que me estaba dando y lo dividía entre 1,
Si fuera agua, lo divido entre 1, me darían 52 metros. Pero como la sustancia no es agua, sino un aceite, que tenía un peso específico de 0,92 para el caso del ejemplo, tenía que dividirlo y así obtenía el valor de la altura. Estoy obteniendo aquí el valor de la altura cuando está todo lleno. Obviamente que si no hay altura, al hacer eso entre 0, daría 0. O a multiplicar por 0 daría 0. Entonces ya tengo los dos valores. El mínimo 0 cuando no hay nada y el máximo cuando tengo la columna completa, que sería los 52 PSI, que para el caso de nuestro ejemplo, 56,5 metros. Entonces ahí tenemos el datico. Pues ya saben. Es muy sencillo de hacer, solamente es empezar a practicar, empezar a tenerlo en cuenta. Obviamente, cuando ya estás con el instrumento como tal, tienes que tener algunas consideraciones adicionales, pero siempre todo parte del proceso. Entonces, para que tengamos allí esa parte pendiente. Excelente aporte de todo. Bien. Aquí te traigo una imagen comparativa, porque aunque estamos midiendo la presión, recuerda que la variable que se quiere reflejar es nivel. Por eso aparecen con el símbolo de LT. Aquí aparece LT y aquí aparece LT. Ambos instrumentos están ubicados en la misma zona, a ras. Pero ese ras de piso, no significa de que el tanque esté vacío. ¿Sí ves? El cero como tal. Ahí está. El cero como tal que estamos colocando allí en la imagen, estamos marcando aquí, es similar para ambos. Si el tanque está abierto, que aquí es un concepto, si el tanque no está hermético, porque puede tener una cubierta, ojo, puede tener una tapa encima con un pequeño tubo en pues para que no entren como sucios o animales o impurezas del ambiente, minimizar, digamos, de la mejor manera el contacto con el exterior, se le coloca una cubierta. Diferente es a tener un closed tank o un tanque cerrado, pero hermético, hermético. Entonces, cuando yo tengo mi transmisor de presión diferencial que voy a medir en tanques abiertos, ya sea para, imagínate esos tanques abiertos para sistemas con aguas u otro tipo de cosas que pueden estar a la intemperie o dentro de unas bodegas y demás, el transmisor tiene dos conexiones. La pierna de alta, que es la letra H, que está aquí, y la pierna de baja. La pierna de baja se deja a la atmósfera. ¿Qué significa dejar a la atmósfera? Significa que tú no la conectas a nada. Le puedes colocar, a veces se le coloca como un pequeño filtro o un protector para que no entren animales como abejas y cosas así a hacer nidos allí. Es lo único. O se le coloca un pequeño tubing, un pequeño tubing de conexión de tubo para instrumentos y se coloca doblado hacia abajo para que no le entre agua o fluidos de la lluvia y cosas así. Son cuestiones que se hacen en la práctica, pero se deja sin conectar. ¿Para qué se hace eso? En la imagen siguiente te lo voy a mostrar. Él va a restar la presión de acá con la presión que está en el ambiente y solo va a medir la presión del líquido y por ende el nivel. De manera homóloga, cuando tenemos tanques herméticos y cerrados, al interior de esos elementos se pueden generar gases por los cambios que hemos mencionado de temperatura y demás o de reacciones, se pueden generar gases. Entonces, esos gases pueden generar una sobrepresión, un aumento de la presión. Y la manera práctica de compensar eso es conectando la pierna o la tubería de baja, la que dice la letra L del instrumento, conectándola hacia la parte de arriba de ese tanque, que es en esa zona donde están los gases. Exactamente a qué distancia, aquí no te podría decir. Eso depende ya de la instalación. Cuando ya tú ves el detalle del instrumento y las recomendaciones que el fabricante te da. Pero sí va a estar en una parte bastante elevada. Y obviamente la pierna de alta va a seguir ubicándose en la misma zona. Esta cantidad de líquido que está por debajo del cero, esta cantidad de líquido
El producto puede ser agua, puede ser aceite, puede ser hidrocarburo, puede ser leche o lo que esté allí almacenado. Pero esa cantidad de producto no se está midiendo en el proceso. No significa que no nos sirva, no se está midiendo en el proceso. Hay veces que se coloca así cuando tenemos tanque y después hay que lavarlos. Se dejan así cuando ya llega el valor mínimo y se saca todo el producto, se utiliza esa cantidad de agua del fondo para que cuando se hace mantenimiento, limpiar rápido con un agua de apoyo y otra vez cuando va a empezar pues se le adiciona. Pero si yo necesito medir completamente todo, pues recuerda que debo cambiar la posición del instrumento al punto más bajo que en mi proceso yo quiera medir. Eso depende de cómo quieran instalar el instrumento en el proceso, tal cual. Entonces tengo dos panoramas típicos de conexión y obviamente hay otras combinaciones adicionales que ya son elevación y supresión de cero. En otro escenario, con todo gusto, les paso material de apoyo para seguir estudiando, pero lo cierto es que en ambos casos el instrumento va a responder bien. Si en el primer caso de tanque abierto yo dejo desconectada la tubería, no pasa nada, él va a medir bien. Si en el caso de la derecha yo vengo y conecto la tubería de baja lo más alto posible dentro del tanque para que pueda medir esos gases y compensar esa presión, va a trabajar bien. Los cálculos que hemos hecho nos van a funcionar perfectamente. Entonces, para tener eso allí en cuenta, ya te lo voy a mostrar aquí rapidito con dos imágenes. Aquí está la presión en tanque abierto. Aquí tengo el tanque. Mira que tiene dos presiones. Tiene dos presiones. Tiene dos presiones, P1 y P2. Entonces mira aquí el dibujo. La tubería que dice H está conectada a la presión 2, que es la sustancia que quiero medir. Y la pierna de baja como tal no tiene tubería, sino que está recibiendo P1. ¿Qué es P1? Es esa presión de la atmósfera, del ambiente. Esa presión también se mide. ¿Ok? Esta presión también se mide. Y la expresión que tengo matemática, la expresión que tengo aquí en el centro de la pantalla, es la expresión que nos determina cómo se mide la presión diferencial. Esta de aquí que dice, presión diferencial va a ser igual en el instrumento a la presión de la pierna de alta menos la presión de la pierna de baja. Ingeniero, ¿y cómo se calcula esa presión? Ya lo hicimos. Peso específico por la altura, no se te olvide. Ok. ¿Para qué me sirve entonces saber que tengo que medir las dos presiones en el instrumento? Muy fácil. Si yo no tengo en cuenta esto y estoy en tanque abierto, el instrumento va a estar recibiendo la presión del líquido, que se llama P2, ahí está, y la presión atmosférica, que se llama P1. Entonces, realmente lo que está midiendo la pierna de H, pH, la pierna de alta, está midiendo dos presiones, la presión atmosférica y la presión de la sustancia. Pero a mí no me interesa medir la presión atmosférica en mi proceso. Me interesa medir la presión de la sustancia porque así yo voy a saber cuál es el nivel real. Voy a saber cuál es esta altura de aquí a aquí. Es lo que a mí me interesa. De aquí a aquí donde está el instrumento. Aquí está la toma del instrumento. Sería más o menos por aquí. Por aquí más o menos. Que es donde está la toma del instrumento aquí. Así. Aquí exagerando aquí. Perfecto. Entonces, esta altura H es la que yo quiero medir. Esa es la que yo quiero medir. No quiero medir con la presión adicional que me está generando el exterior. Entonces, ¿cómo hago yo para que el instrumento matemáticamente reste eso? Sencillo. La pierna de baja necesito que también mida la presión atmosférica. Y la manera más fácil de hacerlo, ¿cómo es? Dejarla desconectada. Al dejar desconectada esa tubería, va a entrar por allí la presión atmosférica, que la tenemos en todas partes. Ahora mismo yo estoy recibiendo presión atmosférica y tú dónde estás también, pero ya mi cuerpo se adaptó a ella, así que la siente como normal, tal cual, la siente como normal. Pero cuando estoy en el instrumento, él no, él detecta. Presión es presión, sea de la atmósfera, sea de la sustancia, él la detecta. Entonces yo, al hacer esta conexión, lo que va a pasar es que matemáticamente, ahí ves la expresión. La presión de alta va a ser presión 1, que es la de la atmósfera, más presión 2, que es la de la sustancia. Y le voy a restar la presión de la atmósfera. P1 menos P1 da 0. ¿Qué me queda? Que la presión que yo estoy midiendo
va a ser solamente P2. Tal cual, tal cual. Al final solamente estoy midiendo es esto. O demás se resta. Lo puedes hacer. Y ese principio nosotros lo utilizamos. Entonces ya sabes, tanque abierto, dejas la toma de baja presión desconectada. O le haces un pequeño tubing doblado para que no le entre como partículas y demás, mirando hacia el suelo, en el caso que no tengas filtros para colocar y demás. Y con eso garantizas que los cálculos que vas a hacer se cumplan y que la conexión sea la correcta. Esto lo puedes verificar en los manuales. Y ya para el cierre, vamos al otro dibujo. Igual este tema de tanque abierto y cerrado es un poco más extenso. Lo puedes también ver en mi canal de YouTube. Tanque abierto y tanque cerrado, te lo puedo mandar en enlace. O en otra sesión lo hacemos, no hay problema. Ah, aquí me pasé. Tanque cerrado, aquí está el dibujo. Mira que aquí está el sistema hermético. Como el sistema está hermético, aquí sí debo conectar la tubería. Aquí sí, la pierna de baja yo lo conecto. ¿Para qué? Para que en este caso tome lectura de esta presión de este gas que está aquí al interior, que no lo conozco y que puede cambiar con base a los cambios de temperatura, también puede cambiar la manera como se expande, se contrae. Como no quiero, digamos, caer en ese juego de saber cuánto es y no, en qué momento restarlo y demás, lo más salomónico, lo más sencillo que hay que hacer es conectar una tubería, colocar un tubing de la pierna de baja hacia ese punto, lo más alto posible y permitido dentro de ese reservorio, dentro de ese tanque. De esa forma se sigue cumpliendo la expresión. La presión va a ser igual a la pierna de alta menos la pierna de baja. ¿Qué mide el instrumento en su pierna de alta, en H? Está midiendo P1 más P2. Todo eso está llegando acá. ¿Y qué mide la pierna de baja? Está midiendo nuevamente P1. Al restarse, al restarse matemáticamente dentro del instrumento, lo único que yo voy a estar viendo en la lectura del instrumento es P2, es la sustancia. Entonces no debo tener miedo si el tanque es abierto o cerrado. Si es aceite, si es leche, si es agua, si es mercurio, si es alcohol derivado del hidrocarburo. Si yo estoy haciendo una buena instalación, me va a funcionar. Entonces, con eso concluimos. Gabriel o quien esté allí, ¿tiene preguntas? Adelante. Sí, profesor, una pregunta. Adelante. En ese caso de ese tanque cerrado, Ujú. y suponemos que el líquido está un poco más para arriba donde está conectado el tubo en la parte de la L del transmisor. ¿Cómo? ¿No Hasta abajo. afectaría Aquí con respecto a la medición de la presión? me está diciendo que si el líquido está por aquí, donde está la línea verde, más o menos, Sí, ¿qué pasaría? Más o menos es la pregunta. O si está... ajá. Ok, bueno, bien. Buena pregunta. Este tipo está pendiente. Sí, ya voy a tratar de responder y ahora me hacen la siguiente. Si yo tengo el instrumento y el líquido, la presión del líquido como tal va desde abajo hasta acá arriba y yo conecté mi instrumento aquí hubo un problema de instalación. Porque yo tenía que contemplar de que ese tanque iba a llegar hasta ese punto. ¿Ya? Ahí hubo un problema de instalación en la conexión. No se debe llenar nunca de la sustancia. La pierna de baja debe estar midiendo es lo que está por fuera. Es lo que está por fuera. Lo que está acá arriba. Es lo que está acá por fuera. Los gases. ¿Ya? No debe estar midiendo eso porque entonces se va a restar la presión de la sustancia, se va a combinar por las ambas tuberías y entonces no es lo adecuado. Ya si la sustancia es un vapor y es caliente, es una caldera, uno le coloca un líquido aquí a la pierna de baja, pero no debe estar nunca relacionado con P2, con la sustancia como tal. Entonces no se debe llegar nunca hasta arriba. Si yo sé que por diseño la columna del líquido va a llegar hasta acá arriba, esta instalación de la pierna de baja debe quedar más arriba todavía. No lo digo yo, lo dice el fabricante. Esta conexión tiene que quedar más arriba todavía. Porque me interesa es que mida el gas que está allí para que al momento de hacer el cálculo al interior del transmisor
me reste ese gas, porque ese gas me va a generar una presión mayor. Al estar algo hermético y al calentarse, a mayor temperatura, mayor presión. Recordemos las leyes de los gases. Entonces, a mí no me sirve que la pierna de baja me esté midiendo eso. Y si se me llena del líquido, pues yo le digo, es porque yo no estoy teniendo en cuenta las consideraciones de diseño de dónde debo colocar esa pierna de baja, esa pierna L. Ella no se debe llenar del líquido que se está midiendo. Entonces, para tener esa parte ahí en detalle. Si se está llenando porque fue algo anormal, toca mirar por qué llegó hasta allá. Por qué llegó hasta allá el nivel de ese reservorio. Si nunca había pasado y sucedió una situación anormal, toca mirar si habían válvulas o sistemas que debieron activarse y no pasó y toca revisarlo. Pero las condiciones, cuando se hace los cálculos de estos instrumentos, tú tienes que saber cuánto va a ser la altura a la cual él va a trabajar para que tú sepas dónde vas a conectar esa pierna de alta, que tiene que estar por encima de eso, ¿ya? Para que ver eso, nunca lo vas a dejar a ras de piso, a ras del nivel, perdón, para que te pasen esas situaciones porque te va a afectar completamente la medición. Otra pregunta por allí. ¿Alguna otra pregunta, los compañeros de la mañana? No, hasta ahora todo claro. Bueno, ingeniero, le damos gracias por acompañarnos en esta sesión, esperando que no sea la última. Está bien. Necesitamos que de vez en cuando nos den soporte y de verdad para nosotros es un placer contar con su soporte, su apoyo. Y desde aquí de República Dominicana le damos muchísimas gracias por compartir este espacio. Con todo gusto, colega, con todo gusto. Con todo gusto poder Bueno, acompañar. entonces quedamos en contacto. Cuando usted entienda, me puede mandar el enlace para compartírselo a los chicos Ok, de su canal de YouTube, de los temas asociados a esta sesión y cualquier documento que usted entienda necesario revisar. ok, cómo no, ahí les paso mi página web, ingenieromarroquín.com. Ahí tú puedes entrar, miras todo. En la parte de abajo están los enlaces a Instagram, a Facebook, a LinkedIn, YouTube, ahí está todo también. O si no, colocas en Google Ingeniero Marroquín y ahí te aparece ya toda la información. No hay ningún problema por esa parte. Y bueno, como yo les decía al inicio y Gabriel con el que, digamos, he compartido más, la idea es seguir apoyando y generando estrategias de aprendizaje y esperando que esto les sirva de apoyo. Sigan practicando, sigan metiéndole la ficha a esto, como digo yo, que sí se puede y que en la medida en que empezamos a entender y a comprender cómo funcionan las variables, cómo funcionan los procesos industriales, las bases de la instrumentación, nuestro trabajo se va a hacer mucho más fácil, va a ser mucho más seguro y sobre todo vamos a adquirir unas habilidades que nos van a ayudar a entender mucho más problemas que se ven en el entorno industrial. Éxitos a todos y que tengan una excelente jornada. Seguimos en contacto. Pues nada, muchísimas gracias. Quedamos en contacto. Vale, claro que sí. Éxito.